y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con el gozo, la expresión de la adoración aquí en la casa de Dios, quisiéramos llevar a tu casa, a tu vida, un saludo muy cariñoso, afectuoso, sincero, en el nombre de Jesús, y rogar al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que te bendiga, que resplandezca la luz de su rostro sobre ti, que tome la palabra y penetre profundamente, que tus ojos puedan ver la gloria de Dios en este día. Eres amado, eres bendecido, y te invitamos a que a continuación tú escuches con atención la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Marcos, en el capítulo 12. Marcos 12, leemos el pasaje que nos está sirviendo de guía para estos mensajes. Marcos capítulo 12, comenzamos con el versículo 28 para que entendamos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Nos sigue ministrando el Señor por meses el mensaje: nuestro Dios uno es. Y nos está hablando de la unidad de Dios. Y Dios va a seguir revelando. Yo voy a dar un poquito de marcha atrás, y voy a seguir abundando un poquito más acerca de cosas que parecen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque voy a introducir el mensaje del Dios uno en otras áreas. Y quiero volver, porque el Señor me dirigió, casi se puede decir que me dictó esta mañana mientras estaba meditando en la palabra. Me dictó muchas cosas y vi revelaciones muy lindas que nos van a ayudar a entender lo que Dios nos va a decir en las próximas semanas. Vamos a hablar de cómo, más adelante, de cómo el amor como vínculo perfecto expresa como nada la unicidad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, mis hermanos, a entrar es aparentemente una repetición. Voy a comenzar otra vez en el Génesis, pero voy a ir para que ustedes vean ciertas cosas que Dios nos quiere enseñar. Muy bien, primeramente, ya hemos dicho un montón de veces, lo dijimos ya en el repaso, que Dios se tomó a sí mismo para crear al hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice el libro del Génesis, que Dios, de Génesis 2:7, dice que Dios tomó polvo de la tierra. ¿Qué tomó? Polvo de la tierra. Y sopló
en su nariz soplo de vida. Y el hombre llegó a ser, ¿qué cosa? Un alma viviente. ¿Qué llegó a ser el hombre? Un alma viviente. Así que el Señor tomó dos elementos para crear al hombre. Tomó polvo de la tierra y luego sopló en la nariz del hombre soplo de vida. Ahora, ese soplo de vida que Dios sopló sobre el hombre, según Job 32:8, hay tres textos aquí. Génesis 2:7, que dice que Dios tomó polvo de la tierra, hizo al hombre y luego sopló en su nariz soplo de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7. Después dice Génesis 1:26 y 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué cosa? Los creó. Si ustedes ven acá, ustedes ven esto, polvo de la tierra más aliento de vida, llegó a ser el hombre un alma viviente. Al Dios soplar sobre el hombre ese soplo de vida, en ese soplo de vida no solamente vino vida, diríamos así, movimiento del hombre o características de vida física, sino que el hombre recibió la imagen de Dios, la semejanza de Dios en ese soplo de vida. Hay un texto que no lo voy a buscar porque no quiero que busquemos muchos textos para que ustedes puedan entender. En Job 32:8 dice, ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Oigan bien, dice ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Quiere decir que Job llama a ese soplo espíritu. Porque la palabra soplo, neuma, es espíritu en griego. También la palabra hebrea soplo es también espíritu. Espíritu. Aunque diga ser viviente o alma viviente, la verdad que Dios también le dio un espíritu al hombre. Y en ese soplo hubo alma y espíritu. Hubo un elemento no físico en el hombre. Diga un elemento no físico, que es el Espíritu de Dios, la semejanza de Dios, la imagen de Dios. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Dios se tomó a sí mismo para hacer eso. Ahora, algo importante que dice la Biblia, cuando en Eclesiastés 12:7, lo estoy diciendo los textos porque esto está siendo grabado. En Eclesiastés 12:7 dice, hablando de la muerte del hombre, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando el hombre muere, el hombre se desintegra. Y los dos elementos que forman el ser viviente del hombre, que es polvo y espíritu, se separan. Y cada elemento va al lugar de su procedencia. Según Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra de donde fue sustraído. Y el espíritu que viene de Dios va a Dios. Fíjate que aquí le llama espíritu, no le llama soplo, le llama espíritu. Como Job le llama espíritu también. Vuelve a Dios que lo dio. Y se separan las dos cosas. Muy bien. Nosotros, mis hermanos, cuando hablamos del polvo de la tierra, nosotros pensamos que el polvo de la tierra es lo definimos como algo físico y estamos en lo correcto. El polvo de la tierra representa, diríamos, los elementos orgánicos. El cuerpo está formado por elementos orgánicos y Dios sustrajo los elementos orgánicos de la tierra y formó al hombre. Luego le dio la parte no física al hombre. Muy bien, pero yo quiero decirte que esos elementos orgánicos que forman lo que es el hombre biológicamente, esos elementos, cuando Dios hizo al hombre al principio, es más que algo físico. Déjame decirte por qué. Hay un pasaje de la Biblia que lo voy a citar y lo voy a leer para no quiero que ustedes pierdan la atención, pero en el Salmo 33,
el versículo 6 del Salmo 33 dice lo siguiente, pongan atención. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Estoy leyendo textualmente. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Luego el versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Amén. Muy revelador. Pongan atención aquí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiere decir que al aliento de su boca le llama la palabra de Dios. Porque Dios no sopló en el universo, sea el sol, sea la luna, sea las estrellas. Dios no hizo eso. Solamente sopló cuando hizo al hombre. Pero aquí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué dice el aliento de su boca? Porque el aliento de su boca es la misma palabra, sean las grandes estrellas, sean las grandes lumbreras. Dios habló y a ese dicho de su boca, dijo y fue hecho, mandó y existió, le llama el aliento de su boca, que es la palabra de Dios. Muy bien. Cuando Dios hizo el universo, lo hizo con el aliento de su boca. Así que la tierra, el planeta donde vivimos, también es el resultado del aliento de su boca. ¿No es así? Porque lo hizo con el aliento, o sea, con su palabra. Dios habló y todo vino a la existencia. Cuando hizo la tierra, habló, sea la tierra, o sea, sea el universo, no sé cómo lo dijo, porque es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice la Biblia que lo hizo por la palabra. Y yo me imagino que así como hizo las grandes lumbreras y dijo, sean las grandes lumbreras, y habló Dios, aquí le llama el soplo, el aliento de su boca. Muy bien, entonces, yo interpreto que el hombre fue hecho de Dios en los dos elementos. El polvo de la tierra, aunque es algo físico, tangible, los elementos orgánicos que componen lo que es el cuerpo del hombre, fue tomado de la tierra, pero eso fue hecho por la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros somos el resultado, somos la composición de dos elementos de Dios: la palabra de Dios y el aliento de Dios. Amén. Yo soy una composición de la palabra de Dios y del aliento de Dios. Eso es lo que somos. Entonces, Dios juntó dos elementos suyos para crearnos a nosotros. Su palabra, que en ese caso hizo la tierra con la palabra y después sopló sobre nosotros aliento de vida. Y por la palabra de Dios y por el aliento de Dios fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Cuando el hombre se muere, la unidad de su ser, que yo dije que era la palabra unidad, que la voy a definir: propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Cuando el hombre se muere, se divide su ser y el cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios. Entonces el hombre deja de ser. Por eso dice: unidad, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. El hombre se destruye y se altera cuando se muere. ¿No es así? ¿Por qué? Porque según Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra donde vino y el espíritu va a Dios, que lo dio. Y cuando el hombre muere, tengo aquí en mis notas, la unidad de su ser se desintegra. Pero aunque cada elemento
de la formación de su ser va al lugar de su procedencia, podemos decir que va a Dios porque ambas cosas proceden de Dios. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. ¿O no dice la Biblia que en la resurrección nos va a devolver el cuerpo otra vez? Y el cuerpo va a ser guardado hasta el día de la redención. Pero ambas cosas vuelven a Dios. Este es otro aspecto. Estamos estudiando. ¿Me están siguiendo? Escuchen, vamos a seguir. En la creación de Adán, el primer hombre, Dios reveló la encarnación de Cristo. Porque su aliento, su espíritu, la parte divina, no física, se juntó con el polvo. La parte física que representa la humanidad. El hombre está compuesto por un elemento o parte física, material, polvo de la tierra, y otra divina, no física, llamada soplo del omnipotente. ¿Cómo le llama Job 32:8? Soplo del omnipotente. En otras palabras, verán ustedes ahora cómo esto que estoy diciendo, la creación adánica, revela lo que sucedió en la encarnación con Jesucristo. Para que vean que Dios siempre tiene, por decirlo así, el mismo patrón. Porque hay cosas que Él tiene intención, que revelan su manera de ser, su manera de proceder, revelan su carácter, su naturaleza, su propósito, su manera de pensar. Tal como es Dios, así es su pensamiento. Dios nunca piensa diferente, nunca actúa diferente a como Él piensa. No es como nosotros que cambiamos de rumbo constantemente. Dios no. Dios siempre es el mismo. En Él no hay sombra de variedad. El soplo del omnipotente es su espíritu, diga su espíritu. Y el espíritu se unió al polvo que fue hecho por su palabra. El hombre es la imagen de Dios porque es el resultado o composición del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Así que el hombre es composición de dos cosas: palabra de Dios, que es el polvo de la tierra, porque Dios hizo el polvo por la palabra. Y la otra parte le llama el soplo del omnipotente, que es el que lo hace entender. No solamente porque le da inteligencia y lo hace semejante a Dios, sino también todo lo que implica entender en el sentido espiritual. Dios le dice al hombre, escuchen, si tú pecas, tú mueres. Así le dijo al hombre: el día que pecares, ese día que morirás. El día que tú comas del árbol, ese día, ¿qué cosa? Morirás. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. ¿Qué pasa? La muerte es separación de Dios. ¿Qué es la muerte? Ya lo dijimos desde el punto de vista de la descomposición. Cuando el ser se divide, pierde la unidad de su ser. Entonces, hablamos de la muerte como la separación del polvo del cuerpo con el espíritu, el soplo del omnipotente. Ahora vamos a meternos un poquito más profundo en el sentido espiritual de esto. Cuando el hombre peca, el hombre se separa de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia que lo dicen. Por ejemplo, estoy dictando para que no tienen que buscarlo, pero porque esto sirve de repaso hasta que lleguemos a lo que queremos decir. En Isaías 59:2 dice: porque vuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. ¿Qué hace el pecado? Separación. El pecado es separación. En otras palabras, el pecado desintegra. El pecado es un elemento. Voy a definir otra vez la palabra unidad desde el punto de vista del diccionario para que entienda, porque fue lo primero que Dios me puso a buscar esta mañana y yo me asombré, no sabía por qué. Después entendí cuando me dictó todo. Dice: unidad, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse. Uno muere cuando se divide su ser. ¿Qué es muerte? Cuando una parte mía se separa de la otra.
Eso es morir. ¿Qué es morir? Cuando una parte mía se separa de la otra. Lo dice Eclesiastés, lo dice la Biblia, lo dice la definición de unidad. Propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Cuando el hombre muere, se divide su ser. Su parte física va a la tierra y su parte espiritual va al cielo. Pero ambas partes son de Dios. Porque la tierra, sea como sea, es de Dios porque la hizo Dios con su palabra. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos. Dice que el pecado es separación. Dice en Romanos 3:23, un texto muy conocido. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo conmigo. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Diga ahí, división, separación. Unidad es cuando se desintegra un ser. Es unidad, es muerte. Eso es lo que estamos diciendo. Muerte es cuando un ser se desintegra. Eso es desunidad. Unidad es vida. Diga, unidad es vida. Desunidad es muerte. ¿Qué yo dije? Unidad es vida. Gloria. Dígalo otra vez. Unidad es vida. Desunidad es muerte. Unidad es vida. Pecado, que es separación, es muerte. ¿Qué fue lo que desintegró el ser del hombre? Muy bien. Y el hombre fue destituido, diga, separado de la gloria de Dios. Porque la presencia de Dios es gloria. A ser separado de la presencia, el hombre perdió la unidad. La unidad de su ser. Murió espiritualmente y murió físicamente como destino. Si nos paráramos aquí, pudiéramos sustraer tantas enseñanzas. Unidad es cosa. ¿Qué es unidad? Vida. ¿Qué es desunidad? Desintegración. Cuando tú vives en unidad con Dios, tú tienes vida de Dios. Cuando tú vives en unidad con tus hermanos, tú tienes vida. Cuando tú te separas, tú te mueres. Cuando tú te separas, tú te mueres. Aplicándolo espiritualmente, cuando tú dejas de venir a la iglesia, por ejemplo, para hacer otras cosas y tú te descuidas, un domingo sí, el otro no, eres como un tizón arrebatado del fuego, pierdes el calor, pierdes el fuego, pierdes tu llama, te va muriendo, te vas desintegrando, te estás separando del cuerpo, te estás separando de lo espiritual, estás muriendo. Pero cuando tú estás en el cuerpo, alimentándote, nutriéndote, acercándote, participando de lo mismo, y tú vives en el espíritu, en amor, en gozo, en paciencia, en misericordia, en todo lo que es noble, justo, verdadero, todo lo que es de Dios, tú estás en vida. Amén. Lo demás es desintegración de tu ser. Te estás divorciando, estás siendo destituido, te estás separando de la gloria de Dios, te estás separando del Dios uno, de la unidad de Dios, de la unidad del cuerpo. Me gusta el concepto. Unidad es vida. Desunidad es muerte, desintegración. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué es la consecuencia del pecado? Escúchame una cosa. La muerte no es simplemente un castigo por el pecado. Es una consecuencia. ¿Qué yo dije? La muerte no es tanto un castigo. Cuando Dios le dijo a Adán, si tú comes morirás, no le estaba sentenciando. Le estaba diciendo en el sentido espiritual, el cielo es armonía, el cielo es obediencia, el cielo es gobierno. Si tú te sales del gobierno, desobedeciendo al gobierno, tú te sales del orden, tú te sales de la armonía, tú te sales de la unidad. Entonces tú tienes un espíritu diferente.
Tú tienes una naturaleza diferente que se llama pecado, errar el blanco. Errar el blanco significa que no estás apuntando, dirigiendo y acertando en lo que es Dios. El pecado no es, mis hermanos, un castigo. El pecado es una consecuencia y es desintegrar la unidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la desobediencia trajo muerte, trajo desintegración. Se perdió la unidad, se perdió la armonía. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Pregunto aquí en las notas, ¿por qué hay separación? ¿Por qué hay separación? El aliento de Dios y su palabra llega a ser la misma cosa. ¿Qué yo dije? El aliento y la palabra llegan a ser una misma cosa. ¿Por qué? Porque el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiere decir, aquí dice que la palabra y el aliento son una misma cosa. ¿Qué cosa es la palabra y el aliento? Así que si Dios hizo al hombre de la tierra por la palabra, y de la tierra tomó el polvo y luego sopló sobre el hombre, quiere decir que el hombre está compuesto de palabra de Dios y de aliento de Dios, y ambas cosas son la misma cosa porque Dios es uno. Amén. Escuchen, Adán pecó cuando desobedeció a la palabra de Dios. Dígalo conmigo, Adán pecó cuando desobedeció a la palabra de Dios. De esa manera se separó de su naturaleza original. Perdió su sustancia, su esencia. Dejó de ser palabra de Dios, aliento de Dios, carácter de Dios, imagen de Dios, semejanza de Dios. Por eso dice que fue destituido de la gloria. Vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando me mantengo en unidad, me mantengo en la vida de Dios, en la palabra de Dios. Desobedezco, me separo, me voy al pecado, a la carne, pierdo mi esencia, pierdo la unidad, me desintegro. Y Dios no se desintegra. Oye, Israel, Jehová no se desintegra. Jehová es uno. Uno será y siempre será uno. Y su trono es uno. Y su esencia es una. Y su propósito es uno. Una sola fe. Una sola esperanza. Un solo bautismo. Un solo Dios. Un solo Padre. Amén. Un solo pueblo. Eran 12 tribus, pero un solo pueblo. Era un solo Dios, pero se adoraba en un solo lugar. Y todos venían a adorar en ese lugar. Y la adoración a un solo Dios mantuvo unido a Israel, a pesar de todos sus pleitos internos como tribus. Y lo que mantiene unida a la iglesia, somos muchas denominaciones esparcidas en el mundo entero, pero hay un solo Dios y hay un solo Señor Jesucristo, y hay un solo evangelio, y hay una sola fe, y hay una sola esperanza. Amén. Adoramos a un solo Dios. Yo no me quiero desintegrar, quiero mantenerme íntegro. Cuando yo vivo en sinceridad y en verdad, soy íntegro. En otras palabras, no me desintegro. Soy lo que soy. Cuando alguien te murmura y te quiere separar, indisponer contra el hermano para que tú te separes de él, hermano, tú me quieres desintegrar, me quieres separar de riñón, que el hermano es el riñón, o del hígado. Por favor, me quieres desintegrar. Yo pertenezco a un cuerpo y mi hermano, sea lo que sea, es parte del cuerpo. No me desintegres. Dios es uno y yo soy uno. Aleluya. Amén. El chisme, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, desunidad, desintegración. Me están separando del Dios uno. Cuando alguien viene con un chisme a meterte rebelión contra el gobierno de Dios, o contra el hermano, o contra esto o aquello, te está desintegrando, te está separando.
de la gloria, de la comunión, de la presencia, del soplo de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Usted está captando el mensaje? Muy bien, muy bien. Entonces podemos seguir porque usted está captando. El hombre se desintegró, perdió su naturaleza, la palabra y el aliento de Dios, imagen y semejanza de Dios, que es lo que estoy diciendo, y se hizo pecado. Palabra del diablo, aliento del diablo, imagen y semejanza del diablo. Eso es pecado. Espíritu es naturaleza de Dios, pecado es naturaleza del diablo. Inclusive el diablo engañó a Adán y Eva de la misma manera que él cayó. En el cielo cayó porque quería ser como Dios. A Eva le dijo, si tú comes, tú serás como Dios. Ella era como Dios ya, porque fue creada la imagen y semejanza. En realidad el diablo le engañó. Le dijo, en vez de decirle, tú serás como Dios, pero ¿cuál Dios? El Dios era él. Tú serás como yo, era lo que quería decir. Si tú pecas, tú serás como yo, era lo que le quiso decir. Y la pobre Eva fue seducida por los sentidos y comenzó a mirar el árbol agradable para alcanzar sabiduría, y ahí se fue en sus sentidos, se perdió porque se dejó engañar. Si hubiera seguido siendo palabra de Dios, no se desintegra. Entonces, en vez de tener la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, que es su carácter, su naturaleza, entonces adquirió la naturaleza del diablo, imagen del diablo. Escuchen, hermanos, la despedida del hombre del Edén era una representación de la rotura de la relación con su creador y la desintegración de su ser. En Génesis 3:24 dice que Dios puso una espada resplandeciente y puso querubines en la puerta del Edén para que cuando sacó al hombre de su presencia, le puso un obstáculo para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Saben por qué? Porque si el hombre, dice Dios, yo no quiero aquí un monstruo, una mezcla de lo divino y lo humano. Yo no quiero que vuelva y coma y tenga vida espiritual, a la vez siga con esa naturaleza y se extienda lo que es el hombre. El hombre en el cielo, nosotros somos raros, somos extraños. Hemos perdido nuestra naturaleza, desnaturalizados somos. Entonces, cuando Dios ilustra con la despedida del hombre que lo saca del Edén, lo echa fuera y pone a los guardianes allí con una espada resplandeciente, es una representación de que se perdió la unidad, que hubo una desintegración, que ya el hombre no era uno con Dios. Muy bien, escuchen ahora. La muerte, Dios le dijo que la paga del pecado es muerte. La muerte, mis hermanos, es más que la desintegración de los dos elementos que componen al hombre. Es la desintegración de una relación con su creador. Y el Dios que es uno, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el hombre no es parte de esa esencia de la unidad. El hombre se divorcia, se separa de Dios. Y sacarlo del Edén es una representación de ese rompimiento, de esa separación. Y la muerte es simplemente una representación. ¿Qué es la muerte? Nosotros, porque amamos la vida y no queremos, si nos hemos apegado a esta vida, vemos la muerte como wow, estoy perdiendo la oportunidad de vivir. Y aunque creemos en la vida eterna y creemos supuestamente que en el mundo de más allá, nos apegamos. Y aunque estemos vueltos un cascarón en la vejez y ya nos duele hasta el alma de tantos achaques de vejez que tenemos, todavía nos aferramos a la vida. Pero la muerte es simplemente una representación de que se perdió la vida. ¿Y qué es la vida? La unidad con Dios, la unidad con mi esencia, que soy aliento de Dios, aliento del omnipotente y palabra de Dios. Eso es la muerte.
La muerte es la representación de la desintegración de la unidad del ser del hombre. La muerte separa el polvo de la tierra, cuerpo, lo físico del hombre, y el soplo de Dios de él. Se separa la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que habita en él. Se va. Y eso es lo terrible de la muerte. Yo les dije que lo que le pasó a Adán representa y nos hace entender lo que es la encarnación. Muy bien. Cuando el Señor decide, escuchen, salvar al hombre y volverlo al estado primitivo, envía a Jesucristo. Aquí vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es conocido en el Nuevo Testamento como el segundo Adán. ¿Qué viene a hacer? El segundo Adán. Quiere decir que en Jesucristo Dios comienza a hacer nuevas todas las cosas. Por eso con Jesucristo hay un nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo mandamiento, un nuevo pacto, una nueva Jerusalén, un nuevo vino, y todas las cosas son nuevas en Cristo, porque Dios en Él hace todas las cosas nuevas. Cuando Cristo va a nacer, muy bien, Dios se aparece a María, según Lucas 1, 26 al 35. En ese pasaje entero narra eso. Y va a nacer Jesús. Como ya el hombre estaba hecho, Jesús tiene que entrar al hombre, a la tierra, a ser uno con el hombre para salvarnos. Entonces, elige Dios el vientre de María. María viene siendo el polvo de la tierra. ¿Qué es María? Porque es el medio que Dios usa para llegar a la humanidad. Y María llega a ser el polvo de la tierra. Hasta le dijo: Señor, tú no has visto, tú no te has fijado en lo que es la bajeza de tu sierva. Yo soy menos que nada. María representa a la humanidad, porque es donde Dios va a hacer nacer a Jesús. Y María, el vientre de María, no hagan culto a María, aunque María es una sierva de Dios. Estoy hablando de lo que Dios hizo en María. María es el polvo de la tierra, pero María es una hija de Dios. Y por ser hija de Dios, el polvo de la tierra también es de Dios, ¿o no? Pero es el polvo de la tierra. Cuando el Señor le dice a María: tú vas a tener un hijo, María dice: pero yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser eso? Dice: no, ese es el asunto. Tú no tienes que conocer varón, porque este no va a nacer a través de carne y sangre. Este va a nacer como Adán al principio, porque es el segundo Adán. Entonces, el Señor le dice a María: el Espíritu vendrá sobre ti. Noten estas palabras ahora en este contexto de esta revelación. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Diga conmigo: el soplo del Omnipotente vendrá sobre ti. Voy a soplar sobre tu vientre, María. Wow, qué revelación. Amén. Yo le dije a ustedes que Job dice: ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. O sea, vivir, viene a la conciencia de este mundo, tiene inteligencia, tiene sabiduría en la parte física, en la parte espiritual, que conoce a Dios, entiende a Dios y entiende, y es uno con su Creador. Dios le dice a María: el Espíritu vendrá sobre ti. O sea, el soplo del Omnipotente soplará sobre ti o sobre tu vientre, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, tendrá la imagen y la semejanza de Dios. ¡Wow! Ahí están los elementos. Ahí está la palabra de Dios viniendo por el ángel a María. Ahí el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. El soplo del Omnipotente te hará sombra, de tal manera que lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Porque nació de Dios. No era Adán hijo de Dios al principio.
No fue resultado de la palabra de Dios y del soplo de Dios. No fue creado el hombre a imagen, a semejanza de Dios. Por eso se parecía a su padre. Jesús nace sin pecado. Jesús nace ¿cómo? Como Adán al principio, sin pecado. Tenía la imagen de Dios. ¿O no dice la Biblia que Jesucristo es la imagen del Dios invisible? Por eso él decía: yo y el Padre una sola cosa somos. Yo no hablo mis palabras, sino las palabras del que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Jesucristo, el segundo Adán, hijo del hombre e hijo de Dios. Era hijo del hombre porque era polvo de la tierra, porque nació de una mujer que es polvo de la tierra. Por eso dije que María representa aquí el polvo de la tierra. Jesús era hijo de David, porque María y José descendían de la casa de David. Y entonces era hijo del hombre, porque al entrar en el vientre de María y tener una descendencia humana, nació del polvo de la tierra, pero un polvo perfecto, ¿eh? Porque no tomó nada humano. Ese fue el misterio de Dios. Porque Dios puso su esperma divina en María, pero no tomó semejanza humana. En el sentido que no tomó moralmente, estoy hablando. Moralmente Jesús no tenía pecado. Nació perfecto y se mantuvo perfecto. Jesucristo, el segundo Adán, hijo del hombre e hijo de Dios. Como Adán era del polvo, tenía una parte de la tierra y tenía una parte divina. Jesús tenía una parte humana del polvo de la tierra y tenía una parte divina. María representa el polvo de la tierra, la parte humana, y Dios puso su aliento, su Espíritu Santo, y el ángel le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el segundo Adán. Y Jesús nace en unidad con el Padre. ¿En qué? No desintegrado. En unidad con el Padre. Porque ese es el resultado del Espíritu, del soplo del Omnipotente. Ahora, mis hermanos, escuchen esto. ¿Siguen conmigo? Ahora entramos. Antes de dejarlos en el suspenso, tengo que llevarlo a un estado ahora. Muy bien. Vamos a ver cómo está compuesto Jesús. Porque ya sabemos cómo está compuesto Adán. Ahora vamos a estudiar a Jesús en su composición. Ya lo vimos en María, que era una parte polvo, una parte divina por el Espíritu. Entonces, este texto sí lo vamos a buscar. Ustedes lo conocen, pero quiero que pasen a Juan, que está cerquita ahí. Si tenían la Biblia abierta, Juan capítulo 1. Dice versículo 1. En el principio era el verbo. La palabra verbo es logos, que significa palabra. En algunas versiones traduce palabra porque logos es palabra. Vamos a traducirlo así. En el principio era la palabra. Diga conmigo: en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Wow. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿De qué hizo Dios al mundo? ¿De qué hizo al hombre? Cuando pecó, ¿qué perdió? Porque desobedeció ¿a qué? A la palabra. ¿La palabra es qué? No piense tanto en Jesús, piensen en la palabra. Aunque Jesús es la palabra, es lo mismo. La palabra es Dios. Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios y fuimos creados por la palabra. Ven, porque hay que leerla todos los días y alimentarse. La palabra es útil para enseñar. La palabra es vida. Escuchen ahora. O sea, Jesús, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, eso son, diga, ¿acaso no hizo Dios todo por la palabra? Miren ahora, todas las cosas, diga, por Él, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿O no dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos
y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora dice que Jesús, que es la palabra, por él Dios hizo el universo. Dice Hebreos 1: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras, por la palabra de Dios toda la creación fue hecha. En él estaba la vida. ¿En él estaba qué? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es la vida? La palabra. Pero ¿qué además la vida? La unidad, la integración. La vida es la integración, la unicidad, la unidad, el mantenimiento y preservación de todo lo que es Dios. Dios es uno. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. No está dividido, no está desintegrado. Es una sola cosa. Y todo lo hizo teniéndose él mismo como esencia de todas las cosas. Por eso creó de él, para que todo sea lleno de él, y él ser la plenitud de aquel que todo lo llena. En él, diga la palabra, estaba la vida. ¿Dónde está la vida? En la palabra. ¿Qué es la palabra? Vida, unidad, integridad. Y la vida era la luz de los hombres. Ya el concepto de luz es otra cosa que estudiaremos en otra ocasión. Escuchen ahora. ¿Ok? Otro texto para entender. Jesús es la palabra. ¿Qué es Jesús? Y la vida de Dios. ¿Qué cosa es Jesús? Y la vida de Dios, que es la unidad de Dios, la esencia de Dios. Dios es uno. Muy bien. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Diga, el soplo del Omnipotente es el que da vida. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a María? El Espíritu del Señor, el soplo de Dios, vendrá sobre ti. Y el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu es el que da vida. ¿Y qué es la vida? La palabra, la unidad de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado es espíritu, o son espíritu, y son vida. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Dos cosas la palabra: espíritu y vida. ¿Qué es la palabra? ¿Y qué es Jesús? Espíritu y vida. ¿Qué es Jesús? Muy bien. Entonces, escuchen. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Espíritu, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, porque el Señor, hablando de Cristo, es el Espíritu. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Muy bien. Entonces, Jesús está compuesto de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Igual que Adán. Porque Jesús, ¿sí?, las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. Y en 2 de Corintios 3:17 dice que Jesús, dice, porque el Señor, o sea Jesús, hablamos de eso en el contexto, es el Espíritu. Jesús nació por el Espíritu y nació por la palabra de Dios. Jesús es el resultado de la palabra y del Espíritu. ¿De qué cosa? Igual que Adán. Adán es palabra y es espíritu. Y esa es la. Entonces, escúchenlo ahí. Miren ustedes cuál es la fórmula. La fórmula es, la fórmula es palabra
más espíritu es igual a vida. Amén. Palabra más espíritu es igual a vida. Polvo de la tierra, palabra, porque Dios hizo todo por la tierra con la palabra, y después sopló espíritu. Entonces palabra y espíritu, vida. Cuando el hombre se muere, se separa de la palabra y el espíritu se separa. ¿Qué es la muerte? Cuando se separa la palabra y el espíritu, y yo me desintegro. Ya no soy palabra y ya no soy espíritu. Eso es muerte. Diga, muerte es cuando yo no soy palabra ni soy espíritu, porque perdí ambas cosas. Cuando pequé, perdí la unidad y me desintegré. ¿Usted entendió? Pero escuchen, en la persona de Jesús, la palabra y el espíritu siempre estuvieron unidos. Nunca se separó de Jesús la palabra ni el espíritu. Cristo siguió siendo luz, siguió siendo verdad, siguió siendo vida, siguió siendo hijo de Dios, siguió siendo el hombre perfecto en el espíritu, porque nunca se separó ni de la palabra ni del espíritu de Dios. La Biblia enseña, puedo decir los textos, pero no los puse acá. La Biblia enseña que Jesús nació por el Espíritu. Ya lo vimos con María. Creció en el Espíritu, dice la Biblia. Y el niño crecía en el Espíritu. Fue bautizado en el Espíritu. Juan dijo, aquel sobre quien el que me envió a predicar, me dijo, sobre aquel que yo vea, que sea que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él fue bautizado por el Espíritu, dinamitado por el Espíritu, murió por el Espíritu, fue resucitado por el Espíritu y ascendió al cielo por el Espíritu, y está sentado a la dieta por el Espíritu y vendrá por el Espíritu. En el libro La vida en el Espíritu yo hablo y tengo todos los textos ahí de que Jesús fue un hombre perfecto. Nació en el Espíritu, creció en el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu, es el que bautiza en el Espíritu, y fue dinamitado por el Espíritu haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él. Y dice la Biblia que por el Espíritu fue a la muerte, por el Espíritu resucitó y fue declarado hijo de Dios con potencia por el Espíritu. ¡Aleluya! El Espíritu de santidad. Romanos 1:4. Santo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Ay, santo es el Señor. Amén. Amén. Qué pena que tengo que dejarlos aquí, hermanos, porque ahora que viene lo bueno. Pero tengo que terminar. Santo Dios. Pero creo que llegamos a un momento culminante, hablando de Jesús como el segundo Adán, el primer hombre de la nueva creación, Yeshua, nacido por el Espíritu, que creció en el Espíritu, fue dinamitado en el Espíritu y todo lo hizo por el Espíritu. Nunca en él hubo desintegración. Siempre fue, vivió por la palabra. Vivió de toda palabra que salía de la boca de Dios y se mantuvo en el Espíritu. Nunca se desintegró. Por eso decía, el Padre y yo una sola cosa somos. ¿Por qué? Ay, yo no me he desintegrado como Adán. Y yo, Juan Radamés Fernández, quiero ser como Jesús. Nunca me voy a desintegrar. Amén. Yo nunca voy a perder mi integridad. Perder la integridad es cuando vivo en la carne y no en el Espíritu. Pierdo mi integridad cuando no vivo por la palabra y en la palabra. Me separo de Dios, me separo del cuerpo, me separo del propósito. Y ya no soy uno con el Dios uno. Wow, qué triste que esto no puede seguir. Porque ahora le voy a meter en otras cosas poderosas.
Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Alábele. Dios ama a su pueblo. Da revelación. Dios está dando a entender. Dios está dando a conocer. Dios está revelando en Cristo. Aquí vemos que Dios se revela en el Hijo. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se le dé a conocer. Mis hermanos, esto es más que una bella revelación. Esto es para caer a los pies y pedir perdón por tanta rebelión, tanto descuido, tanto pecado, tanta hipocresía, tanto engaño, tantos tapujos escondidos, tanta ingratitud y tanto maltrato a los hermanos. Porque todo pecado contra el amor, eso es directamente contra el corazón de Dios y contra este mensaje de la integración, de la unidad. Hay que mantener la unidad. Ahora sabe lo que es unidad. Ahora entiéndelo. Cuando tú hablas de unidad, ya no te olvides esta palabra. Esto es unidad. No es la palabrita unidad, unidad. No. Ahora entiendes lo que es unidad. Ahora entiendes lo que es unidad. Amén. Perdonen que les hable así. Es para caer a los pies del Señor en hinojos y decirle: Señor, perdóname. He vivido desintegrado, no he vivido en integridad, lejos de ti, en enemistad, en pleito, en celo, en ira, en contienda, en egoísmo, en hipocresía, en engaño, en mentira. Todo eso es ajeno a la vida de Dios. Eso no es vivir en la palabra ni en el Espíritu. Es desintegrarse, salirse del Dios uno. Dejemos ya lo que es de la carne, lo que es de niños, mis hermanos. Es tiempo ya. Hemos avanzado bastante. El día está, en la noche es avanzada. Ya viene el día eterno. Viene lo perfecto. Les voy a hablar a ustedes después. Viene por ahí donde vamos a hablar de la vida en el Espíritu. Aplicándolo a nosotros, aplicándolo a la resurrección, cuando venga lo perfecto, para que entendamos lo que es mantener esa integridad de lo que somos. ¿Qué yo soy? Soy palabra y soy espíritu. ¿Qué soy yo? Palabra y espíritu. ¿Y qué es Dios? Dios es espíritu y Jesús es palabra. Porque Jesús es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Oremos a Dios. En el nombre de Jesús, yo oro por ti, mi hermano. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero que esta palabra se convierta en vida para ti. Que esta palabra haya llegado profundo a tu corazón y haya transformado todo tu ser. Y haya creado conciencia, humillación y quebrantamiento en la presencia del Señor. Y que nunca se separe de ti la palabra y el Espíritu. Para que tú como Jesús siempre siga vivo y teniendo vida. Porque en Adán somos un alma viviente, pero en Cristo somos un espíritu vivificante. Ahora se entiende la vida de Dios, porque el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y el que nace del Espíritu es un nacido de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.